Muy bien, en el mensaje de la iglesia de la Odisea, el Señor se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, y también como el principio de la creación de Dios. Testigo fiel y verdadero, hermano, eso lo que quiere decir es que Él nunca dice nada que no sea la verdad. Y a algunos el diagnóstico que hace sobre la Odisea les podría parecer exagerado, pero no es así. Él está dando testimonio de una realidad que a veces no queremos aceptar o nos es desconocida a nosotros mismos. Eso es fácil de entender. Pero también se presenta como el principio de la creación de Dios. Esto ha generado alguna confusión en algunas personas, porque ha llevado a sugerirles en su mente de que Él fue creado, que Él tuvo un principio. En realidad, la palabra griega que es traducida como principio es arjé. Arjé quiere decir el origen. Entonces, la mejor traducción para evitar confusiones debería de ser el origen de la creación de Dios. Arjé también significa el que manda, el jefe. Entonces, eso es lo que quiere decir. Es muy importante porque entre la época que corresponde a la iglesia de Filadelfia y la Odisea, apareció o se popularizó la teoría de la evolución. Entonces, claro, debemos de tener muy claro que lo que existe, todo absolutamente, tiene un origen, y ese origen es Dios, es el Señor Jesucristo. Ahora, el testigo fiel hace un diagnóstico y dice: conozco tus obras, sé cuál es tu situación. ¿Y cuál es la situación? ¿Estás engañado? ¿Eres pobre, miserable, ciego y desnudo? No voy a entrar en eso, hermanos, porque hemos comentado eso en muchas otras oportunidades. Pero voy a focalizarme más en el remedio. El remedio. Y entonces el testigo fiel y verdadero nos dice qué es lo que tenemos que hacer para salir de esa situación. Porque si no salimos de esa situación, hemos sido advertidos: te vomitaré de mi boca. En realidad, en el griego, te vomitaré, lo que dice es: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es decir, todavía tenemos oportunidad, gracias a Dios, porque todavía no ha terminado el tiempo de gracia, todavía tenemos chance. Por eso Él dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Pero si nosotros atendemos a lo que Él nos dice, entonces no seremos vomitados. Y si no somos vomitados, entonces formaremos parte de los 144,000 sellados si llegamos hasta el último momento con vida, ¿verdad? Muy bien, entonces, primero voy a presentarlos según el proceso que debe seguirse, ¿no? El Señor dijo: unge tus ojos con colirio para que veas, para que salgas del engaño. Unge tus ojos con colirio para que no estés pensando cosas que no son. Unge tus ojos con colirio. ¿Cuál es el colirio? El colirio es el Espíritu Santo. En San Juan, el capítulo 16 y el verso 8, dice: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga,
convencerá al mundo de pecado. ¿Qué es esto de convencer al mundo de pecado? Miren, es bienvenidos. Convencer al mundo de pecado es que nosotros entendamos cuál es nuestra situación, que dejemos de pensar que estamos bien. Me quedo con el corazón así apuñado cuando pienso en la situación de una gran cantidad que creen que porque fueron bautizados y vienen el sábado en la mañana a la iglesia, ya estuvo, ya están listos para ir al cielo. Hermanos, no es así. No es así. Eso es lo que dice el testigo fiel. Por eso dice, creen que están bien, son ricos. No son ricos, dice. Por eso necesitamos el colirio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a saber qué es lo que está mal en nuestra vida y necesita ser cambiado. Y dice San Juan 16:8, que cuando el Espíritu Santo viene nos convence, nos dice, nos muestra cuál es nuestro problema. Pero también dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo, la santidad, el carácter perfecto. Mire, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender ¿de qué se trata eso? Para nosotros es algo extraño. Necesitamos el Espíritu Santo para conocer nuestra realidad y para conocer la santidad de Jesucristo, su profundo amor, su gran poder. Y también dice que nos convencerá ¿de qué? De juicio. Ajá. El mensaje del primer ángel dice, la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. No es que la hora de su juicio va a venir. El juicio comenzó en 1844. Está a punto ¿de qué? De llegar a su final. Entonces, siendo de que el juicio se está llevando a cabo y que muy pronto terminará, nosotros debemos de tener clara nuestra condición y cuál es la condición a la que debemos llegar, la semejanza de Cristo. Esa es la justicia. Así es de que unge tus ojos con colirio, encierra eso. Encierra la necesidad profunda del Espíritu Santo para entender todo esto y para que mantengamos fresco en nuestra mente que el juicio se está llevando a cabo. Y necesitamos, hermanos, entenderlo. Pero también el Señor dijo lo siguiente. Dijo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Y qué es eso? El oro refinado en fuego es la fe de Jesús. Es la fe probada por la crisis. Mire, cuando todo va bien, cualquiera es cristiano. Cualquiera. La realidad del cristianismo sale a la luz cuando la crisis viene. Entonces,
entonces es que se conoce la fe que una persona tiene. Fíjese que la fe probada es la fe que está dispuesta a ir al horno de fuego. Es la fe que está dispuesta a ser arrojada al foso de los leones. Es la fe que suda sangre combatiendo contra el pecado, contra la tentación, para someterse a la voluntad de Dios. Es la fe que, aunque le cueste sudar sangre, dice: hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, sin esa fe es imposible pasar por la tribulación que esté en el futuro. Y por eso el Señor dice: compren el oro refinado en fuego. A mí me llama la atención porque en Hebreos el capítulo 12 y el verso 4 dice que la fe aún dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. Y hermanos, es interesante porque hay un montón que en vez de combatir hasta la sangre contra el pecado, lo que hacen es decir que no, que el pecado ese lo llevamos y que nunca vamos a poder vencerlo. Hermano, ¿qué es eso? ¿Es que estamos solos? ¿Acaso no nos asiste el poder de Dios? Necesitamos combatir hasta la sangre para vencer el pecado. Necesitamos el Espíritu Santo. La fe que es probada por fuego no se consigue en otro lado. Por eso es que el Señor dice que de mí compres. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces recibimos la gracia y el poder para pelear esa batalla hasta lo último. Pero también el Señor dijo, además de ¿qué? Del colirio y del oro refinado en fuego, dijo: y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermano, entendamos aquí primero qué es la desnudez. ¿Qué es eso? Mire, cuando Adán y Eva fueron creados y fueron puestos en el jardín del Edén, alrededor de sí había toda un brillo. Eso es lo que Pablo le llama en Romanos la gloria de Dios. Ellos están vestidos con eso. Su carácter era santo. Tenían la semejanza del Creador. Pero ¿qué sucedió? En el momento en que ellos abren la puerta para dejar entrar el pecado, en ese momento esa gloria se disipó. En ese momento la imagen se degradó. En ese momento quedaron absolutamente desnudos. Hermano, estar desnudo significa no tener el carácter de Cristo. Significa no ser santo como Jesucristo. Eso significa estar desnudo. Y aquí a la Odisea el Señor le dice: eres desnudo, porque tu corazón es
tibio, porque está dividido. Me pretendes adorar a mí, dice el Señor, pero adoras el mundo. Estás desnudo, no puedes tener la santidad en esa condición. Y por eso es que dice, vestidura, compra vestiduras blancas para vestirte. Ahora, hermano, ¿qué son las vestiduras blancas? Mire, las vestiduras blancas, dice en Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 8, y a ella, o sea, a la iglesia permanente, a la iglesia vencedora, se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. A mí me encanta la versión Dios habla hoy de este verso. ¿Por qué? Porque dice que las vestiduras blancas son la recta conducta del pueblo santo. Entonces, hermano, mire, es fácil. Esto es fácil. Estar desnudo es no tener la santidad de Jesucristo. Tener las vestiduras blancas es tener esa santidad. ¿Está claro? Fácil. Entonces el Señor está diciendo, miren, primero dése cuenta de su situación. No estén creyendo que están bien, están mal, dice. Segundo, resuelvan eso con el oro refinado en fuego, la fe de Jesús. Y entonces, ¿qué? Habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo desarrollado la fe de Jesús por obra del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos ¿qué? Recibir esa santidad que Jesucristo está ansioso de darnos. Es que mire, esa es la voluntad de Dios. Es que el problema no está, algunos piensan que eso es imposible. No, es imposible. Para Dios no hay nada imposible. El problema es que nosotros no tenemos la misma ansia por recibirlo. Porque nuestro corazón es ¿qué? Está dividido. Es tibio. Ese es el problema. Entonces, hermanos, y miren lo que dice en Primera de Juan, el capítulo 3 y el verso 9. Está un texto que casi no se menciona. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si practica el pecado, ¿ha nacido de Dios? No. Aunque venga a la iglesia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, es decir, que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha experimentado la verdadera conversión, dice, no practica el pecado. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y miren lo que dice luego el verso. Y no puede pecar. Es increíble lo que el poder de Dios puede hacer en su vida y en la mía si su simiente permanece en nosotros. ¿Y cuál es su simiente? Es Cristo. El Señor Jesús fue bien claro. Él dijo, separados de mí, ¿cuánto podés hacer?
Nada. Ese es nuestro fracaso. ¿Vivir qué? Vivir separados de Él. Acordarnos de Él solo por momentos. A veces solo cuando tenemos algún problema. No para pedirle santidad, sino para que nos resuelva el problema. ¿Qué clase de cristianismo es eso? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, dice. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermanos, ¿de eso trata el cristianismo? De que el pecado desaparezca del universo. Pero no va a desaparecer del universo si primero no desaparece de nosotros. Y la sangre de Cristo tiene poder para resolver ese problema. Pero la sangre de Cristo no opera si no tenemos fe y seguimos confiando más en otras cosas. Y entonces el Señor dijo: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que aman. Miren, una de las crisis más grandes que tenemos en el mundo hoy, y esto es en el mundo, es que los papás no asumen su rol de autoridad en el hogar. Y entonces en el hogar no mandan los papás, mandan los hijos. Y como no mandan los papás, sino que mandan los hijos son los que ponen las reglas. Y entonces, ¿qué? La palabra castigo ha desaparecido de su vocabulario. Y dejan a los niños hacer lo que les da la gana. Y piensan que no tocarlos, eso es amarlos. Hermanos, lean el libro de Proverbios. Si los que están haciendo eso están arruinando a sus hijos. No los aman en realidad. Porque el Señor dice claro, y no solo lo dice aquí. Dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. En 2 de Timoteo, el capítulo 4, los versos 1 y 2, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, otra vez la idea de juicio, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Dios no nos ha mandado a usar el púlpito para pasar contando anécdotas, la historia de mi familia, la historia de mis hijos, la historia de mi mamá, la historia de mi tío. El púlpito no es para eso. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. Que prediques la palabra. Y entonces luego dijo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y dice: redarguye, reprende, exhorta. Hermano, yo recuerdo una vez, termina el culto, yo no había predicado ese día. Si yo hubiera predicado, tal vez me hubieran dicho lo mismo. Pero cuando estaba ya despidiendo a los hermanos, salió una hermana y me dijo: dígale a este hermano
hermano, que no sea así, me dijo, que no predique así, porque piedras tiran, me dijo. Ya yo ni me acuerdo qué dijo el hermano en el sermón, pero lo que ella me dijo sí me acuerdo. En vez de ser edificada, si es que a ella le cayó lo que el predicador dijo, debía haberse ido contenta, agradecida de que Dios le había mostrado lo que tiene que corregir, ¿verdad? Porque exhortar, llamar al pueblo al camino correcto es un acto de amor. Imagínense usted, los días están a punto de terminarse. La historia va a terminar muy pronto. Y nadie le dijo a usted de que corrigiera su vida. Y yo siempre digo, y si usted mira que hay una casa que se está incendiando, pero el de adentro no sabe, usted va a ir, va a pasar y no le va a decir nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quiere que el que está ahí se moleste, porque a él no le gusta que le vayan a tocar la puerta. ¿Qué sería eso? Eso es traición. Y cuando Dios dice reprende, exhorta, redarguye, eso es un mandato del Señor. El predicador que no hace eso está desobedeciendo a Dios, le está haciendo daño al rebaño. Usted no va al hospital para que le den un abrazo, que le den la mano y que le den una sonrisa y que lo despachen. Usted no va a eso ahí. Usted va a que le curen la herida, a que le pongan el yeso en la fractura. Y si tiene ahí algo que le tienen que quitar, a que se lo quiten, a eso va. Y la iglesia es un hospital al que hemos venido todos los enfermos espirituales, para que Dios, por medio del Espíritu Santo, haga la cirugía que necesitamos. Necesitamos que Dios, con su mano poderosa, extirpe de nosotros el tumor del orgullo y ponga en su lugar la prótesis, el implante del Espíritu Santo. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Y luego dijo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y hermano, fíjese que la palabra que ha sido traducida celoso es celoo, es el griego, que viene de celo, griego. ¿Y sabe lo que significa? Ardiente, eso significa. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la situación de la Odisea? Tibio. Y aquí el Señor está diciendo, mira, deja la tibieza. ¿Tienes que ser qué? Tienes que ser ardiente, caliente. ¿En el sentido qué? En este sentido de arder. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay una palabra que a menudo se usa y es fervor. ¿Y fervor de dónde viene? Viene de hervor, algo que está a una temperatura bien alta. El Señor dice que tienes que dejar la tibieza, tienes que ser ¿qué? Tienes que ser caliente. ¿Y qué significa ser caliente?
significa dejar la comodidad, significa dejar la indiferencia, significa dejar la ligereza, significa dejar el amor al mundo, significa dejar la superficialidad, significa compromiso total con Dios. Que Él tenga el control total y absoluto significa renunciar al corazón dividido. Eso es ser celoso. Y dice, y arrepiéntete. Hermano, arrepentimiento no es decir, ay, me arrepiento y ya estuvo. No, Señor, arrepentimiento es cambio. Eso es lo que significa la palabra. Arrepentimiento es cambio. Aquel que su vida sigue siendo igual, sigue siendo la misma, ese no se ha arrepentido. Arrepentimiento es cambio. Y entonces, ya dice en el verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta está? ¿Ah? Mire, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy. Él está ahí parado, siempre, esperando, llamándonos. Nos llama de diferentes maneras. Cuando estudiamos la cartilla, nos llama. Cuando estudiamos la Biblia, nos llama. Cuando escuchamos la exhortación que Dios nos manda por medio de lo que Él escoge, nos llama. Cuando miramos estas cosas lindas de la creación, Dios nos está llamando. Cuando vemos los milagros que Él hace, cuando vemos el cumplimiento de la profecía, Dios nos está llamando. Y dice, estoy a la puerta, estoy aquí, no estoy lejos. Y nos llama. Y entonces dice, si alguno oye mi voz. Y hermanos, ¿a dónde oímos la voz del Señor? ¿Ah? En la palabra. Oír la voz en la intención de los tiempos cuando se escribió esto, significa obedecer, tener actitud de obediencia. Por eso a todas las iglesias les digo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante porque a veces nosotros usamos dos palabras, usamos oír y escuchar. Aquí el Señor está hablando de escuchar cuando dice oír. Que oye, el que escucha, el que pone atención. A veces ocurre que en la casa a mí me dicen algo y yo estoy en otra cosa. Y yo oí pero no escuché. ¿Y qué me toca? Volver a decir ¿qué dijo? Porque mi mente está en otro lado. Pero el Señor dice, no, su mente no debe estar en otro lado, su mente debe estar pendiente a lo que yo digo. Porque lo que yo digo te lo digo porque te quiero, dice el Señor. Porque no quiero que te perdas, porque te amo. El que tiene oído, oiga. El que oye mi voz. Pero no solo ahí, sino que dice, el que oye mi voz y abre la puerta. Y entonces el Señor dice,
Dice, entraré a Él. Y me llama la atención porque no dice entraré en su casa. No, que dice entraré a Él. A Él. Recuerda lo que dijo Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice que los que son nacidos de Dios no pecan porque la simiente de Dios permanece en ellos. Si yo no he abierto la puerta, esa simiente no está en mí. Yo tengo que abrir la puerta, usted tiene que abrir la puerta para que la simiente de Dios, que es Cristo, entre. Y mientras la simiente esté en usted, usted tiene garantizada la victoria sobre el pecado. Nosotros solos no podemos. Y por eso el apóstol escribió, Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Sin Cristo estamos perdidos. Entraré a Él. Hermano, mire, si no tenemos a Jesús, tampoco tendremos la fe de Jesús. Tampoco tendremos las vestiduras blancas. Tampoco el Espíritu Santo va a estar guiándonos. Si no abrimos la puerta, simple y sencillamente seremos vomitados, perdidos. Recuerdo una vez que alguien dijo, la gente dice, ¿cómo repite el Padre Nuestro? Si supiera que al repetirlo están pidiendo su propia condenación. Y yo me quedé así pensando, ¿no? Pero fíjese que había algo de razón en eso. ¿Por qué razón? Porque el Padre Nuestro dice, venga tu reino. Y entonces esta gente decía, si cuando venga el reino y ellos no están listos, ¿qué les toca? Fuego. Eso les toca. ¿Verdad? Entonces es importante. Recuérdelo bien. No tendremos la fe de Jesús si no tenemos a Jesús. No tendremos la imagen restaurada de Jesús en nosotros, la santidad, si no tenemos a Jesús. No vamos a poder hablar como Él, sentir como Él, actuar como Él. Necesitamos que Él entre y ocupe el trono de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ahora mire lo que dice el Señor. Dice, entraré a Él, y luego dice que cenaré con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa esto? Mire, ¿los enemigos cenan juntos? ¿Ah? No. ¿Por qué no? ¿Saben por qué los enemigos no cenan juntos? Los esos que se odian a muerte, porque tienen miedo de que uno le dé veneno al otro. ¿Sí? Los que cenan juntos son los amigos. Dios llamó a Abraham amigo. Y la Biblia dice el apóstol Pablo, que todos los que son de fe son
¿Ah? Descendientes de Abraham. Dios quiere que seamos sus amigos. Pero también el Señor dijo, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Ahora, y entre el Señor Jesucristo y yo, entre el Señor Jesucristo y usted, ¿quién debe cambiar? Para que estemos de acuerdo. Él no, Él es santo. Usted y yo somos los que tenemos que cambiar. Para que estemos de acuerdo. Y cuando estamos de acuerdo, entonces podemos andar juntos. Y si andamos juntos con Él, ¿qué? No tenemos problema con el pecado, no tenemos problema con la tribulación, no tenemos problema con la primera muerte, no tenemos problema con nada de eso. Y entonces podremos decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe de Jesús, en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió a sí mismo por mí. Hermanos, tenemos aquí esta mesa servida. Y el Señor dijo, cuando participen del pan y del jugo de la uva, esto debe hacerles pensar en que un día ya no vamos a participar de estos emblemas acá, sino que participaremos con Él en lo que Apocalipsis 19 le llama la cena de las bodas del Cordero. Pero si no tenemos las vestiduras blancas, no nos hagamos ilusiones de participar en la cena de las bodas del Cordero. Y eso está clarito en el capítulo 22 de Mateo. En la fiesta de bodas había uno que se quiso colar sin la vestidura, sin la santidad, sin haber renunciado al pecado, sin haber dejado entrar el Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegó el rey para hacer el juicio, comenzó a revisar y encontró que no tenía la vestidura. ¿Se quedó adentro? ¿Participó de la cena? No. Hermanos, ¿cuántos días nos quedan en esta tierra? ¿Cuántos? Solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuándo va a venir Cristo? El día y la hora nadie sabe. Lo invito a que venga bien la tarde. Vamos a ver ahí un montón de cosas que nos dicen que no puede tardar mucho. Pero además de eso, esta semana me preguntaban, ¿y qué le gustaría a usted para el cumpleaños? Eso parece que eso, para celebrar el cumpleaños el otro año. Y le digo yo, bueno, es que yo ni siquiera estoy seguro que voy a cumplir años el otro año. Y no solo yo, usted también. ¿Ah? Nuestro tiempo, hermano, se puede acabar en cualquier momento. Y ojalá que se acabe estando nosotros listos. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere. Y Dios está ansioso de ayudarlo. Dios es maravilloso. Por eso, nuestro orgullo debe dejar de ser el centro de nuestra vida, nuestro gusto, nuestra carne, fuera. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Entonces, vamos a poder tener la fe de Jesús,
y las vestiduras blancas, que eso se refleja en la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12. La fe de Dios y los mandamientos del Señor. Hermanos, a veces escucho a algunos hermanos, y claro, ellos tienen razón de agradecer a Dios, y dicen: Señor, te doy gracias por un sábado más en esta tierra. Amén. Pero ojalá que ya nuestros sábados no sean en esta tierra, que sean en el cielo. ¿Cuántos quieren celebrar el sábado en el cielo? Amén. Hermanos, atendamos el mensaje a la Odisea. Que Dios nos bendiga.